Bueno, muy buenas tardes para todos a esta clase de hoy, donde vamos a hablar sobre algunos aspectos muy importantes que eh, se preguntan mucho, ¿no? La pregunta del millón, le diría, de la familia es: ¿por qué mi hijo o por qué mi hija se droga? ¿O por qué mi hijo o por qué mi hija juega? La otra pregunta que aparece siempre es: ¿cuándo empezó? Yo quiero saber cuándo empezó y por qué. Y la verdad es que lo que uno tiene que también poder mencionar y decir es que por ahí no es tan importante en el comienzo del tratamiento saber por qué. O saber cuándo comenzó, sino lo que importa es saber cómo en el aquí y el ahora, cómo en este momento del inicio de un tratamiento uno puede acompañar como familia, como familiar, a una persona que se encuentra en situación de adicciones. Eso es importante, eso es sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no importa nunca averiguar por qué? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es: no importa ahora que uno está en una situación crítica, porque está en una situación crítica la persona que se encuentra en adicciones, pero también está en crisis la familia. Y poder entender eso es un elemento sumamente importante en el rol del operador, porque de esa manera uno puede acompañar mucho mejor ante las situaciones que tienen que ver con el tratamiento, porque sí o sí las familias le preguntan. Pues acá se trabaja con familias, en el área del trabajo con las adicciones, la familia es, como yo siempre les digo, un terapeuta más dentro del tratamiento. Por lo tanto, eso es sumamente importante y hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? El primer elemento a tener en cuenta entonces es ese. El segundo elemento a tener en cuenta es que, ¿por qué? Cuando preguntan, ¿pero por qué mi hijo se droga? ¿No? Lo que hay que tener en cuenta es que eh, nosotros transitamos a partir de situaciones que tienen que ver con emociones. Por ejemplo, con emociones que vamos a denominar emociones básicas, ¿no? Y esas emociones básicas, a esto lo hablamos ya en algún momento un poquito, pero lo recalco nomás ahora también para que se entienda, tienen que ver con el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, la sorpresa y el asco. ¿Mm? Esas son las 6 emociones básicas que siempre van a estar operando en nosotros. Repito: el miedo, la ira, y digo la ira, no digo el enojo. ¿Por qué es diferente la ira y el enojo? Porque el enojo es algo momentáneo, es algo explosivo, pero que pasa rápido. La ira no. La ira es algo que uno todo el tiempo tiene como algo que permanentemente gira y que nos hace pensar todo el tiempo en este fulano, en esta situación, en esto que me pasó. No puedo dormir, me afecta el sueño, me produce ansiedad, me produce angustia, ¿no? Entonces, la ira es mucho más que el enojo. Entonces, miedo, ira, tristeza, alegría, la sorpresa y el asco son emociones básicas. Como también ya les dije una vez, a modo de repaso nomás, ¿por qué son emociones básicas o primarias? Porque todo el mundo las tienes independientemente del origen que tenga. Uno ve un chino enojado y dice está enojado, aunque no hable el idioma. Ves alguien de pueblo originario contento y vos sí está contento. Ves un alemán que tiene una sorpresa y vos sí tuvo una sorpresa, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente que tienen estas emociones? Y digo inconveniente entre comillas, es que son automáticas, son respuestas automáticas que van a preparar al cuerpo para actuar y ir a consumir o ir a jugar dentro del ámbito de una adicción. Es de alguna manera una manera de actuar frente a algo que me pasa.
que primero puede ser malestar, pero que después lo hago en todo momento, ante la alegría o ante el malestar también, ¿no? Y que influyen directamente en cómo nos comportamos. Influyen directamente en cómo nos comportamos, ¿no? Por lo tanto, es importante poder tener en claro que entre las emociones primarias y la conducta hay una relación muy estrecha. Hay una relación muy estrecha, ¿no? Como dije en un primer momento, porque estas emociones primarias van a activar respuestas automáticas, ¿m? Que son innatas, es decir, que son del sujeto, del hombre. Y esto es lo otro, digamos. Estas emociones es lo que de alguna manera nos divide, nos separa de los animales, porque son innatas, son universales, o primarias, y son específicamente del sujeto humano. ¿M? Y el otro elemento, que también está muy presente en las adicciones, es que las emociones básicas, para que nosotros actuemos, no necesitan que nosotros pensemos, directamente las actuamos, ¿no? Y eso me parece que es un elemento sumamente importante a tener en cuenta, digamos, que vamos a actuar a partir de un sistema de recompensas que es automático y se llama así, sistema de recompensas automático, digamos, ¿no? Y eso es un elemento muy importante que uno debe tener en cuenta también, ¿no? Entonces, nos preparan para poder reaccionar sin pensar demasiado. Si sentimos miedo, podemos huir o podemos paralizarnos, porque también, de alguna manera, estas emociones son una amenaza. Uno las vive como una situación de amenaza. Y eso es un elemento sumamente importante que uno debe tener en cuenta también, ¿no? Es decir, emociones primarias, automáticas, emociones primarias de mucha intensidad, emociones primarias que nos preparan porque es parte de un mecanismo de defensa. Y este es el otro elemento que uno también debe tener en claro. Por lo tanto, fíjense que en qué incoherencia, podría decirlo así. Una adicción es un mecanismo de defensa. En realidad me estoy defendiendo de algo que no comprendo, defendiendo de algo que me hace mal, defendiendo de algo que me daña, actúa de alguna manera como una situación de defensa cuando en realidad me está matando, y me está llevando por un lugar de dolor y de angustia, ¿eh? Primer elemento entonces, emociones primarias van a activar respuestas automáticas. Y la adicción es una respuesta automática y la adicción es de alguna manera un mecanismo de defensa. Dos, y acá aparece también otro factor muy vinculado a las adicciones, que es que lo que va a estar severamente afectado en la persona adicta es la toma de decisiones. No puede tomar decisiones porque su único foco es el consumo, ¿no? Es decir, el cerebro, recuerden que hay un factor neurológico importante, el cerebro, antes de actuar, esto ocurre en microsegundos, evalúa la emoción. ¿Qué emoción? Todas las emociones no. Evalúa cuál es la emoción dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asco, ¿no? Si tenemos asco frente a algo, porque creemos que es un alimento que está en mal estado, automáticamente lo sacamos, digamos, ¿no? Pero para que eso ocurra, el cerebro tuvo que evaluar esa emoción básica dominante, el asco, que hace que yo retire la comida, que está cerca mío. Otro ejemplo, el miedo. Ante el miedo reaccionamos también de una manera automática, corriendo, defendiéndonos, ocultándonos. Ante la angustia, ante la frustración, también va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a actuar a partir de una emoción básica como el miedo, como la sorpresa, ¿no?
y a partir de ahí nuestro cuerpo va a tener una conducta determinada. Enojarme, correr, esconderme, retirar la comida o ir a drogarme, o ir a drogarme. Y eso es un elemento también importante que uno debe tener en cuenta, ¿no? Tercer aspecto sumamente importante a tener en cuenta, repito, emociones primarias son automáticas y van a generar respuestas automáticas, van a regular la toma de decisiones y también otro elemento muy importante que también aparece en las adicciones, cuando digo adicciones me refiero a todas las que están en situación de consumo de una sustancia determinada o las de la conducta, como por ejemplo la ludopatía. Por lo tanto, el tercer elemento es que la interacción social va a estar muy dañada, va a estar muy afectada. Recuerden, cuatro elementos fundamentales que tienen que ver con las adicciones: lo neurológico, lo psicológico, lo físico y lo social. Por lo tanto, las relaciones, la interacción social va a estar sumamente afectada también ante situaciones puntuales que tienen que ver con una emoción básica que actúa y que nos motiva y que nos lleva a una conducta determinada, digamos, ¿no? Aparece entonces acá un obstáculo muy importante que aparece en las adicciones y que está vinculado a las emociones básicas, que es el aislamiento. ¿Mm? Eh, y esto es muy importante. En la medida que va progresando la adicción, cualquier tipo de adicción, el sujeto se va a ir aislando, va evitando la confrontación, va escapando, va escondiéndose, porque tampoco tiene muchas respuestas para dar. Ustedes me dirán, che, Carlos, no tiene respuesta para otros. No, 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 no tiene respuesta para sí mismo. Tiene dificultades para poder entender y discernir, son dos cosas distintas, lo que le ocurre, digamos, porque actúa automáticamente, porque intenta salir y no puede, porque muchas veces dijo que es la última vez y no puede. Por lo tanto, la interacción social que tiene que ver con el entorno, con el contexto inmediato, sobre todo el más afectado, papá, mamá, pareja, se va a ver claramente intervenido ante la situación de adicción, digamos, ¿no? Y detrás de ello van a haber emociones muy fuertes, no interpretadas, no reconocidas por la persona que está en adicciones, y es por eso que es tan importante, pero tan importante, el tratamiento. El tratamiento y el acompañamiento desde este rol, inclusive de un operador terapéutico, desde un operador terapéutico en adicciones que pueda acompañar a alguien para que pueda ir comprendiendo lo que le pasa. Por eso es tan importante este curso, ¿no? Cuatro, van a impactar severamente también las emociones en los hábitos y en el aprendizaje. ¿Eh? En los hábitos y en el aprendizaje. ¿Mm? Recuerden que en las adicciones va a estar intervenido, va a estar afectada, van a estar afectados la atención, la percepción, la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. No se preocupen si no nos recuerdan porque queda grabada la clase, ¿no? Las emociones guían la memoria. Las emociones van a ser una parte muy importante en lo que recordemos o no recordemos, ¿no? Por lo tanto, muchas veces terminamos repitiendo conductas que van a tener que ver con el bienestar o con el malestar, que tienen que ver con emociones no reconocidas. Y en lo que vamos a encontrar en las situaciones de consumo, porque hay una afectación de la amígdala a nivel cerebral, es una alteración en la memoria, una alteración en la percepción y una alteración en la atención de las personas, en todas las memorias, ¿no? Es decir, no va a poder sentirse alegre plenamente, no va a poder sentirse triste plenamente y va a tener dificultades para poder sentir placer, gratificación, se llama anodinia. Y va a tener también
una anestesia emocional con respecto a las relaciones que establece con las otras personas, ¿no? Este punto, el punto 4, es muy importante porque va a tener que ver con los hábitos que la persona que se encuentra en situación de adicción va a ir cambiando en la medida que avanza en el proceso adictivo, en la medida que se profundiza en el proceso adictivo, ¿no? Entonces, repito, estamos hablando de la relación que existe entre las emociones primarias o básicas y la conducta. La primera eran las emociones primarias que van a activar a las respuestas automáticas. La segunda era la afectación en la toma de decisiones. La tercera, la tercera tenía que ver con las muestras, las interacciones sociales, cómo actuamos socialmente. Las cuartas tienen que ver con los hábitos y el aprendizaje. Y la quinta tiene que ver con la cognición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cognición, que es la número 5, vamos a hablar cómo el sujeto va a sentir ira, ¿m? Que lo va a impulsar a gritar, va a sentir que se le corta la respiración, no va a poder responder con calma frente a este tipo de situaciones. Se va a ver impedido de poder manifestar lo que siente, porque no va a poder interpretar la realidad, porque permanentemente esa interpretación de la realidad va a estar vinculada y va a estar relacionada solamente a su dependencia del consumo, dependencia de la droga, ¿no? Es decir, que en resumen, las emociones primarias son el motor de la conducta, son el motor de la conciencia, son el motor de la regulación, de la gestión emocional. Y si se modifican a partir del consumo de una sustancia o de una adicción, se va a modificar toda la conducta de la persona, todas las relaciones de la persona, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tienen las emociones básicas y por eso es que las estamos trabajando y que las estamos tratando, para que entendamos que las drogas afectan profundamente al sujeto porque afectan la forma que tiene de percibir la realidad. Entonces, cuando Bauman habla de niebla cognitiva y de los 3 meses necesarios para salir de esa niebla, está hablando de esta interacción entre las emociones y la conducta de la persona y lo que le ocurre a la persona. ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante poder entender esto? Entonces digo, estos son los factores que uno debe tener en cuenta cuando también acompaña a alguien que está en situación de adicción para poder entender lo que le pasa y para no juzgarlo ni creer que hace lo que hace porque no le importa nada, digamos, ¿no? Y dentro de este aspecto de emociones primarias, una de las más importantes es el miedo. Le diría que es la más poderosa. Le diría que es el que mayor impacto tiene en la conducta de la persona. Y la función que tiene es protegernos del peligro, activando justamente respuestas automáticas que van a buscar garantizar nuestra supervivencia. Y uno de los factores que más está presente en las adicciones, aunque no se lo reconozca, es el miedo. El miedo a la pérdida, el miedo al dolor, el miedo a la frustración, ¿eh? Es el miedo. Estos son elementos sumamente importantes que uno debe tener en cuenta. Esta relación que hay entre el miedo y la conducta, entre el miedo y las adicciones, ¿no? ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto de que el miedo es tan importante en las adicciones? Porque el miedo va a activar automáticamente
la huida, la parálisis o la lucha. Cuando tenemos miedo, nuestro cerebro va a entender que estamos enfrentando un peligro y va a luchar escapándose, va a luchar escondiéndose o va a luchar paralizándose. Y eso es un elemento importante que uno debe tener en cuenta, que esto va a pasar, ¿no? Entonces, acá estamos ya como describiéndola a las relaciones primarias para que ustedes tengan en cuenta. Y el miedo es uno de los más importantes y el que más actividad, o sea, el que más modificación va a hacer en la conducta del sujeto. El que más modificación va a hacer en la conducta del sujeto, ¿no? Va a estar como en todas las otras emociones también, muy afectado del aprendizaje, muy afectado de la memoria y sobre todo va a llevar al sujeto a una situación de evitación. Es por eso que el adicto evita todo el tiempo el tratamiento, evita hablar del problema, evita el poder decir lo que le pasa, aparece una dificultad para poder expresar lo que siente, que tiene que ver justamente con la evitación producida por el miedo, que no lo reconozco como tal, pero que condiciona fuertemente la conducta, que condiciona fuertemente la conducta del sujeto, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Termino con esto para no hacerlo tan largo a este monólogo. ¿Cómo ayudarlo? Eh, una de las cosas es aprender a distinguir entre los miedos reales y los miedos irracionales, los que no son reales, ¿no? Y aprender a desarrollar estrategias de regulación emocionales. Por eso que en las recaídas no hace falta hacer a veces un tratamiento de nuevo. Hace falta trabajar cuáles son los factores irracionales que me llevan nuevamente al consumo, para poder encontrar estrategias de regulación emocional, que muchas veces tienen que ver con la respiración, con la reestructuración cognitiva, es decir, pensar lo que me pasa desde un lugar diferente. Tiene que ver a veces con el poder decir lo que me pasa, poder contar. Y a veces no lo podemos decir, pero nos enfermamos. Y resulta que nos enfermamos porque no podemos decir. Por lo tanto, no tenemos que darle al miedo la posibilidad de que regule nuestra conducta, ¿no? Entonces, es por eso que es tan importante poder entender cuáles son las las emociones básicas, cuál es la relación que tienen con las adicciones y de qué manera actúan en el sujeto para producir actitudes y pensamientos que están muy ligados solamente a creer que puede salvarse o que puede salir solamente si consume, solamente si se escapa. Acá aparece la huida muy fuertemente, ¿no? Así que bueno, para poder cerrar el tema, entonces, esta situación puntual de explicar emociones, emociones universales, emociones básicas, conducta y adicciones. Un combo que es un combo perfecto que si no lo conocemos, a veces evita que uno o se adhiera a un tratamiento o que haga un tratamiento y que luego termine recayendo y haciendo otro tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento. No, hay que ver cuáles son los factores, miedos, situaciones puntuales de conducta irracionales para poder generar un cambio verdadero, ¿eh? De esto se trata.